Este canal forma parte de la red History Hit. Junio de 1930. Dos hombres caminan a propósito por el Palacio de Westminster. El hombre de la derecha de la imagen es la figura británica más emblemática del siglo XX, Winston Churchill. El hombre de 29 años de la izquierda es el recién elegido diputado por la circunscripción londinense de Paddington. En los oscuros primeros días de la Segunda Guerra Mundial, con Noruega y Francia cayendo, y una invasión alemana aparentemente a pocos días de distancia, Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña, pero quizá nunca hubiera llegado a primer ministro sin este hombre, que está al lado de Churchill celebrando su momento de triunfo. En 1941, un desesperado Winston Churchill pidió ayuda a Estados Unidos para continuar la guerra. Fue este hombre, a su lado, quien negoció el acuerdo. Cuando la Cámara de los Comunes fue destruida por los bombarderos alemanes en 1941, este hombre estaba al lado de Churchill, inspeccionando los daños. En el búnker subterráneo secreto, desde donde Winston Churchill dirigió la guerra, este hombre tenía su propia habitación, justo al lado de Winston Churchill. Entonces, ¿quién era este hombre? Olvidado ahora, su historia era tan improbable que podría ser ficción. Pero no fue así. En la Segunda Guerra Mundial, este hombre era uno de los más influyentes y poderosos de Gran Bretaña, y sin embargo, ha desaparecido por completo de la historia. Hay que buscar mucho para encontrar su legado, porque ordenó quemarlo todo a su muerte y esparcir sus cenizas. Ni tumbas, ni gusanos, ni epitafios. El nombre de este hombre era Brendan Bracken. Brillante, arreglador político. Y en eso hizo una brillante contribución a la supervivencia de Churchill, por no hablar de su carrera. Lord Longford, que lo conoció, dijo que era el hombre más notable que había conocido. Fue rechazado en ciertos círculos, fue visto como un traidor. Era visto como anti-irlandés, y en particular fue visto como un hombre que perdió su fe. Hombre misterioso. Mi nombre es Adrian Bracken, y siempre me ha fascinado la historia. Mi propia historia familiar cuenta que Brendan Bracken era primo de mi bisabuelo, que emigró a Inglaterra desde Irlanda en la década de 1840. Brendan Bracken se convirtió en la mano derecha de Winston Churchill durante más de 30 años. Pero siempre fue un hombre misterioso, soltero y reservado. Quería averiguar quién era realmente este hombre, qué le impulsaba y por qué tanto secretismo. Lo que encontré fue una de las historias más inspiradoras que he escuchado. Esta es la historia de Brendan Bracken, a veces conocido como el hijo secreto de Churchill. Otros habían estado allí antes que yo. En particular, la biografía del irlandés Charles Edward Lycett, impresa en los años 70. Así que fui a Dublín para reunirme con él y escuchar su versión de la historia de Bracken. Yo era, supongo, de origen nacionalista irlandés y sentí que unía dos mundos que me interesaban. El mundo de sus antecedentes, del nacionalismo irlandés, y el gran mundo eclesiástico, que por supuesto nos había librado de la amenaza nazi en la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, creo que su memoria sobrevive más en Irlanda que en Inglaterra. Los irlandeses, creo, tienen un gran interés en él porque es el arquetipo del hombre irlandés que se despoja de su identidad para ascender o formar parte del gran mundo social de Inglaterra. Nuestra historia no empieza en los salones del poder de Westminster, en los asientos rojos de la Cámara de los Lores, en las grandes redacciones de los periódicos de Fleet Street. La historia comienza en un pequeño pueblo del centro de Irlanda, en Tipperary para ser precisos. Brendan Bracken nació aquí, en Church Street, Templemore, en el centro de Irlanda, en febrero de 1901. El tercer hijo de Joseph y Hannah Bracken. Joseph Bracken era republicano, un acérrimo fenian, miembro de la Hermandad Republicana Irlandesa.
y uno de los 7 hombres de Turles que en noviembre de 1884 fundaron la Asociación Atlética Gaélica. Y eso promovía el deporte irlandés, la cultura irlandesa y la lengua irlandesa. La casa Bracken era una familia trabajadora. Estaba relativamente bien. El padre Bracken, Joseph, tenía un negocio de albañilería. Pero el cáncer, maldición de la familia Bracken, se llevó a su padre en 1904, cuando Brendan solo tenía 3 años. Si le gusta la historia, le encantará History Hit. Nuestra amplia biblioteca de documentales incluye desde los orígenes ancestrales de nuestros primeros antepasados hasta la audaz misión de hundir el Bismarck. History Hit tiene cientos de documentales exclusivos con acceso inigualable a los mejores historiadores del mundo. Nos comprometemos a ofrecer a los aficionados a la historia documentales y podcasts galardonados que no podrá encontrar en ningún otro sitio. Regístrate ahora para una prueba gratuita y los fans de Timeline obtendrán un 50% de descuento los 3 primeros meses. Solo tienes que usar el código Timeline al pagar. Brendan era muy difícil en sus años escolares. Se aburría con facilidad, pero destacaba en inglés, historia y matemáticas. Y sin embargo hacía novillos en la escuela O'Connell de Richmond Street, en Dublín, dirigida por unos hermanos cristianos muy estrictos que apoyaban todo lo irlandés, tanto el nacionalismo como el idioma. Y sin embargo, se hizo evidente en sus años escolares que tenía un ingenio muy rápido, un lector voraz y una memoria prodigiosa, y uno de sus profesores, el hermano William Allen, dijo que tenía cerebro para quemar. Brendan Bracken, a los 13 años, utilizó esos cerebros para crear su primer negocio periodístico. Escribía sobre sus amigos y maestros de la escuela, creaba las historias, coloreaba los dibujos, pero no lo hacía por diversión. Todo el mundo pagaba un penique por leerlo, y eso incluía a su familia. Los planes de negocio del joven Bracken dieron un giro cuando, a cambio de una remuneración, recogía y cuidaba las bicicletas de otras personas. Lo que los confiados propietarios no sabían era que, una vez puestas a buen recaudo, Brendan alquilaría esas mismas bicicletas a otra persona por una tarifa adicional. El joven Bracken se dio cuenta muy pronto de que el engaño podía ser muy rentable, aunque no le granjeara el cariño de sus compañeros. A principios de 1915, el alboroto de Bracken se estaba convirtiendo en un grave problema. Sus constantes faltas a clase, su impopularidad entre sus compañeros y hay que decir que también entre sus profesores hicieron que se aconsejara a su madre que se buscara una escuela más disciplinada para Brendan. Esto equivalía a la expulsión. Exasperada, su familia lo envió al Mungret College, a las afueras de Limerick, un internado estrictamente jesuita, donde solo duró 5 meses en aquella primavera de 1915. Hacía novillos. Peleaba, leía incesantemente y aún así era inenseñable. Tenía gran ingenio y encanto. Tenía gran inteligencia, podía encantar a los pájaros de los árboles, dijo un antiguo profesor. Y sin embargo, un día abandonó la escuela a los 14 años, para no volver jamás. Pero no solo huyó de la escuela, sino también de su familia. Pasaron semanas y ¿cómo lo encontró su familia? Dejó un rastro de facturas de hotel sin pagar por todo el sur de Irlanda, incluida una factura por un bombín y un traje en Limerick. Factura de un bombín y un traje en Limerick, donde su madre lo localizó. Les dijo que había estado trabajando como reportero en un periódico local. Así que, arrastrado a Dublín por su madre, fue enviado a casa de un pariente en Australia. «Te gustará Australia», dijo, «te hará un hombre». ¿Pero era este el hombre que el joven Bracken quería ser? Su madre debía de ser muy dura, porque a los 15 años lo envió a Australia. ¿Qué madre hace eso? Y pienso, no soy psicólogo, pero a menudo me pregunto si este tipo de rechazo por parte de la madre alimentó muchas de sus energías. Así, en 1916, el joven Bracken llegó a Melbourne, Australia. Brendan fue enviado a ver a otro primo lejano, esta vez en una granja de ovejas de Nueva Gales del Sur, en Echuca, Moama. Trabajó a regañadientes en la granja, pero dedicó todo su tiempo libre a la lectura. Visitaba a las monjas brigidinas de la localidad, donde consiguió engatusar a la madre superiora, la hermana Cecilia, para que le permitiera acceder libremente a la biblioteca del convento. Y fue aquí, en Echuca, donde Brendan Bracken desarrolló su amor por todo lo relacionado con el siglo XVIII y lo inglés.
Quería formar parte de las casas de campo de la Gran Bretaña imperial, ser parte del legado de Burke, Walpole y el duque de Marlborough, cuyo descendiente, Winston Churchill, fue el primer lord del almirantazgo en tiempos de guerra en Gran Bretaña. Instintivamente, Bracken sabía que no se lo había ganado, sino que había nacido para ello. Pero esto no iba a detener al joven Bracken. Sabía que sus dotes particulares de encanto, mentiras y gran inteligencia le serían muy útiles en la Inglaterra de los años 20. Trabajó en Sydney y sus alrededores para ganar el dinero suficiente para viajar de vuelta a Inglaterra y pagar la siguiente parte del plan maestro. Al llegar a Liverpool, cuenta la leyenda que salió a costear al primer hombre que vio con bombín y le preguntó el nombre de una buena escuela. Sedbergh, le dijeron. Entonces decidió romper con sus raíces irlandesas y se reinventó como Brendan Rendell Bracken. Por Montague Rendell, el entonces director de una de las mejores escuelas públicas de Inglaterra, Winchester. Les contó que sus padres habían muerto en un incendio forestal en Australia. Le habían dejado suficiente dinero para su educación. Y les dijo que tenía 16 años, no 19. Pero el gran plan de transición de Bracken empezó justo aquí. No existen fotografías de la época de Brendan Bracken en Sedbergh, pero hay en los registros de la escuela detalles de su ingreso en septiembre de 1920. Y para mostrarme está Katie Aylith, que era la archivista de la escuela. ¿Qué tienes para mí, Katie? En primer lugar tenemos el registro de admisión de la escuela, y como se puede ver aquí, tenemos una entrada para Brendan Rendell Bracken, y esto es en septiembre de 1920. Ha dado su fecha de nacimiento en ese momento como el 14 de diciembre, 1904, y también se da su padre o tutor como B. Bracken, cuando sabemos que su padre era Joseph. Así que en diciembre de 1920, Brendan Bracken dejó la escuela de Sedbergh, después de un trimestre que había pagado él mismo. Él no había dicho la verdad sobre su edad, se suponía que aún tenía 16 años cuando en realidad tenía 19, pero Sedbergh le dio lo que realmente quería, y eso era la corbata de la vieja escuela. Brendan Bracken, un joven de 20 años, se lanzó a la Inglaterra de los años 20, la Inglaterra que aún se recuperaba de las penurias de la Primera Guerra Mundial. A esto se sumaban los problemas en su propio país, que habían alcanzado una masa crítica con la guerra civil y las atrocidades cometidas por ambos bandos. No era un buen momento para ser un joven irlandés de raíces republicanas. Pero Bracken había hecho un trabajo perfecto al convertirse en el caballero inglés por excelencia. Ahora tiene su corbata de la vieja escuela. La cuestión era qué hacer con ella. Se sucedieron los trabajos de profesor y finalmente llegó al Bishop's Stortford College, cerca de Londres. Así que Brendan Bracken aceptó un trabajo de profesor aquí, en el Bishop's Stortford College, como ayudante de maestro en casa de Greenwade, con un sueldo de 160 libras al año, dando clases a niños de 11 años. Los compañeros maestros introdujeron a Bracken en la sociedad londinense. Bracken empezó a conocer a figuras sociales y políticas, todos los cuales quedaron impresionados por este australiano lleno de vida. Y a través de estos contactos consiguió una invitación para visitar la Cámara de los Comunes, el corazón palpitante de la Gran Bretaña imperial. Y esta primera visita puso en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarían la vida de Brendan Bracken para siempre. Bracken vio a su héroe definitivo, la encarnación viva de la Inglaterra del siglo XVIII que Bracken tanto veneraba. Y para deleite de Bracken, vio a Winston Churchill demoliendo a sus críticos que le desafiaban en su política hacia Oriente Medio. Bracken, habiéndose sumergido en todas las idas y venidas políticas de la época y con una esponja por cerebro, era capaz de hablar con conocimiento de causa sobre los últimos temas políticos candentes. Pero a Churchill solo podía admirarlo de lejos. Pero una noche, en una cena con un grupo de diputados conservadores, Brendan Bracken iba a hacer una conexión muy importante. La admiración incondicional de Bracken por Churchill y su dominio de la política de Oriente Medio impresionaron tanto a su anfitrión
que le presentó a varios de sus colegas parlamentarios, uno de los cuales, el comandante Oliver Locker Lamson, le invitó a su casa de North Street, Westminster, para hablar de una nueva revista en la que quería que Bracken participara. Y se llamaba The Empire Review. La maestría escolar había servido para algo, era hora de cambiar de carrera. El periodismo, por el que siempre había sentido pasión, era la elección obvia para impulsarle hacia adelante y hacia arriba. Y Bracken pasó a la siguiente etapa de su azarosa vida. Bracken era un maestro haciendo y recordando conexiones. Todo el mundo estaba encantado con este australiano alto y pelirrojo que conocía a todo el mundo y todo sobre todo el mundo. Por casualidad conoció a Douglas Jerrold, editor de Ayr and Spottiswoode. La imprenta del Rey, una empresa centenaria que obtenía unos ingresos constantes, aunque poco excitantes, de la impresión de la Biblia y el libro de oraciones. Fue en el verano de 1922, gracias a su trabajo en The Empire Review, cuando Bracken conoció a J. L. Garvin, el distinguido editor de 40 años del periódico Observer. Y Garvin era una personalidad sensible, romántica e inmensamente culta que tenía buen ojo para los jóvenes de talento y prometedores. Garvin se quedó prendado de su bravucón, recién llegado, con su llameante melena pelirroja y su contagiosa personalidad. Bracken estaba aprendiendo de primera mano las curiosas costumbres de los ricos y famosos. Lo que le faltaba de gracia social lo compensaba con una mezcla de fanfarronería, las mentiras e historias habituales y un inmenso encanto. Garvin resultó ser el mentor perfecto para un joven con un sentido soñador de la historia unido a auténticas aspiraciones políticas. A Garvin y a Bracken les consumía la pasión por los pasatiempos de Walpole y Pitt y del Duque de Marlborough, y pasaban muchos fines de semana con Garvin hablando del pasado y de sus esperanzas para el futuro. Los meses de trabajo en red de Bracken dieron sus frutos en el verano de 1923. Una invitación de su mentor J. L. Garvin para almorzar los domingos proporcionó a Bracken su pasaporte al círculo íntimo. Winston Leonard Spencer Churchill iba a ser el invitado de honor en la casa de Garvin en Beaconsfield, y Bracken también había sido invitado. Todos aquellos frustrantes años de rebeldía en la escuela irlandesa, todos aquellos solitarios años en Australia, soñando con la Gran Bretaña de la Regencia, saltaban ahora de las páginas de la historia. Aquí estaba, cara a cara con el descendiente vivo del duque de Marlborough, nacido en el palacio de Blenheim. Winston Churchill estaba en su mejor momento imperial. Pero lejos de quedarse con la lengua fuera y sorprendido por las estrellas, Brendan Bracken aprovechó la oportunidad y puso en juego todo su encanto y sus dotes de conversador. Bracken lo interpretó a la perfección. Churchill quedó prendado. Después de comer, Churchill preguntó a Garvin a bocajarro: ¿Quién es este extraordinario joven amigo que has estado escondiendo? Me parece muy inteligente. Me gustaría volver a verle. Y más tarde Garvin apartó a Bracken y le contó exactamente lo que Churchill había dicho. Ahora Bracken se dio cuenta de que tenía su oportunidad de oro, convertir su fantasía en realidad. Su camino estaba ahora despejado. Con Winston Churchill, la fuerza motriz inconsciente de la ambición de Brendan Bracken. Bracken, de 22 años, no tardó en telefonear y concertar una visita a la casa londinense de Churchill. El año anterior, en 1922, Churchill había perdido su escaño parlamentario de Dundee. Churchill estaba en la calle. Había dicho que estaba sin cargo, sin escaño y sin partido. Bracken resentía profundamente este desaire a lo que consideraba el honor de su héroe. Como el fiel escudero en una época caballeresca anterior, Bracken se comprometió a estar a disposición de Churchill y con todo el poder de Bracken a restaurar a Churchill una vez más en un alto cargo. La vitalidad, el ingenio y el carisma de este pelirrojo australiano eran justo el tónico que el hastiado anciano necesitaba. Sin embargo, había un obstáculo: la señora Churchill. Clementine Churchill era la esposa de Winston desde hacía 20 años y sospechaba mucho de los motivos de Bracken. Ella pensaba que Brendan Bracken, un muchacho, la mitad de la edad de su marido, un intruso que había aparecido de la nada, ruidoso, descarado y grosero, y le advirtió a Winston que fuera muy cauteloso. Entonces llamó a Clemmy por su nombre de pila.
Fue casi tan pronto como la conoció. Por supuesto, ella era bastante formal y tendía a poner a la gente en su sitio, así que no le hizo mucha gracia, así que la relación empezó muy mal. Bracken fantaseaba con que ahora formaba parte de la familia Churchill. Incluso había robado algunas fotografías de la familia Churchill y las había puesto en su propia repisa de Mayfair. No es de extrañar que la sociedad londinense empezara a decir que Brendan era en realidad el hijo ilegítimo de Winston Churchill. Clementine Churchill tuvo que preguntar a Winston si esas historias que eran la comidilla de Londres eran ciertas. Winston se limitó a decir: he comprobado las fechas. No coincidence. Pero de hecho ni Brendan Bracken ni Winston Churchill negaron nunca el rumor. O formó parte casi de la vida familiar durante muchos años. El domingo era el día de Brendan. Vino y los colmó a todos de regalos. Y por supuesto todos tenían la sospecha de que era hijo de su padre. Eso era lo extraño. Todos crecieron preguntándose si era así. Y por supuesto más tarde, Randolph, a su manera tosca, solía llamarle a mi hermano el bastardo. El gran afecto de Churchill por Bracken ofendió a Randolph, que sentía que Bracken estaba siendo tratado como si fuera su hijo y se sintió marginado. Varias veces protesta y dice lo herido que está por la forma en que Churchill confía más en Brendan Bracken de lo que lo haría en él. Churchill estaba políticamente fuera de juego, pero desesperado por volver al Parlamento. Las elecciones parciales de diciembre de 1923 dieron a Bracken la oportunidad de demostrar su valía a Churchill. Churchill creyó ver una oportunidad de ganar el seguro bastión laborista de Leicester Oeste. Bracken, de 23 años, que solo conocía a Winston Churchill desde hacía 4 meses. Y trabajó día y noche para la campaña de Churchill en este escaño casi imposible de ganar. Churchill, con la ayuda de Bracken, luchó en 2 elecciones en Leicester West y Westminster Abbey como independiente, pero perdió ambas. A pesar de estos reveses, Bracken siempre pudo sacar a su amigo de la depresión del perro negro que asoló a Churchill toda su vida. El nuevo líder conservador, Stanley Baldwin, dio a Winston el escaño conservador seguro de Epping, que Winston ganó en 1924. Y Winston se convirtió en ministro de Hacienda. Bracken escribió a su madre, a la que ahora había perdonado por exiliarlo a Australia: queridísima mamá, nunca seré tan feliz como la semana pasada. El querido Winston se convirtió en canciller tras 2 años de ausencia forzosa del Parlamento y después de una campaña de tergiversaciones y abusos que pareció arruinar sus esperanzas y oportunidades durante mucho tiempo. Idealizaba a su madre. No sé por qué, pero algo, obviamente, en su psique transfirió su afecto o su amor a su madre y la idealizó de una manera que es bastante extraña, realmente, dado lo que ella había hecho. Winston Churchill, como ministro del gobierno, tenía ahora un ejército de secretarios y funcionarios a su lado. Brendan Bracken, de 23 años, se había quedado sin trabajo. Pero el éxito de su héroe había dejado a Bracken con el ardiente deseo de unirse a su ídolo y sentarse a su lado en la madre de los parlamentos. Pero Bracken sabía que eso iba a requerir influencia. Sí, dinero. Así que Bracken se lanzó de lleno a su trabajo en la editorial Eyre and Spottiswoode. No era del gusto de todo el mundo en esta vieja y adormecida empresa de Fleet Street, pero Bracken demostró su valía aumentando rápidamente los títulos, la circulación y los beneficios de la empresa. Bracken tomó el negocio por el cuello, rebautizó la Empire Review como English Life, encargó artículos a todo el mundo, incluido Churchill, e incluso a figuras controvertidas como el dictador fascista italiano Benito Mussolini. Al dar a la gente lo que quería leer, Bracken estaba convirtiendo la imprenta de Biblias en una editorial dinámica. Su éxito no tardó en ser reconocido con un puesto de director, pero solo tenía 24 años. En 1925, el agudo cerebro empresarial de Bracken vio una oportunidad en una zona vital para el comercio británico. La comunidad bancaria llevaba mucho tiempo sin tener una voz independiente y en enero de 1926 nació El Banker. Todavía una revista importante con una circulación mundial,
Brian Kaplan es el actual editor. Pero sin duda fue el fundador del periodismo financiero moderno. Es el tipo que realmente puso este estilo de periodismo. Que salgas e investigues adecuadamente a las empresas y a los bancos y que tengas un debate financiero. Es algo que llevamos haciendo 83 años desde que se fundó The Banker. Sin olvidar su ambición de unirse a Winston Churchill en el Parlamento. Convenció a Eyre and Spottiswoode para que comprara la mitad de las acciones de la respetada revista financiera The Economist, de 80 años de antigüedad. La otra mitad era propiedad del magnate minero sudafricano Sir Henry Strakosch. En 1928 aparecieron The Investor's Chronicle, The Practitioner. Era tras un aviso de que estaba en venta The Financial News con una tirada inferior a la de su rival, el Financial Times, de color rosa. En el mercado alcista previo a la caída de Wall Street, las acciones y los beneficios, como la posición social de Bracken, solo iban en una dirección, hacia arriba. Relaciones entre Brendan Bracken y Winston Churchill en este periodo, de 1925 a 1929, fueron reportadas como tensas, la verdad creo. Era que en este periodo Bracken estaba muy involucrado en su negocio y Churchill era ministro de Hacienda. Bracken hizo una gran cantidad de dinero en este periodo. Nadie está muy seguro de cómo hizo tanta riqueza tan rápidamente, pero fue suficiente para establecerse aquí en North Street, Westminster. Ahora el nombre, North Street, no era lo suficientemente grande para Brendan Bracken, así que lo cambió a Lord North Street, como correspondía a su gravedad y su enorme ego. También contrató a James y Beatrice Costello como mayordomo y ama de llaves, y durante las cenas, James Costello estaba preparado para anunciar: «Señor Bracken, el primer ministro le llama por teléfono». También compró un gran automóvil hispano-suiza y contrató a Alex Ailey, que era el antiguo chofer de Churchill. Y estos tres miembros del personal estuvieron con él durante más de 30 años, de hecho todos le sobrevivieron. Y para completar su colección, compró una gran casa de campo en Woburn, en Bedfordshire. A finales de 1928, y todavía en la veintena, Bracken pidió todos sus favores empresariales y políticos. Iba a utilizar su riqueza para dejar su huella política. Tenía dinero más que suficiente para apoyar una campaña parlamentaria, y le ofrecieron el escaño conservador marginal de Paddington, en el norte de Londres. Aunque seguía siendo un hombre misterioso para la mayoría de la gente, incluso para los de su propio partido. Las elecciones de mayo de 1929 fueron una campaña dura y sucia. Bracken incluso tuvo que negar en un momento dado que era judío polaco. La inmigración judía era un verdadero problema en la Inglaterra de finales de los años 20. El aura de misterio de Bracken jugó en su contra por una vez y se vio obligado a enviar a Irlanda su certificado de nacimiento. Pero Bracken seguía guardándose muy bien la verdad sobre su educación republicana. Bracken ganó el escaño por escasos 500 votos, pero tenía la oportunidad de sentarse junto a su ídolo. El Partido Laborista había ganado las elecciones generales, por lo que Churchill y él estaban por fin sentados rodilla con rodilla en el Parlamento. Pero en la oposición. Inmediatamente Churchill, ahora portavoz de la primera fila, se creó problemas al oponerse a la política del líder conservador Baldwin de conceder a la India, la joya imperial británica, el autogobierno. Churchill dimitió como protesta y Bracken se alió con Churchill y ambos estuvieron en el desierto político durante los 10 años siguientes. Las elecciones generales de 1931 se celebraron en plena Gran Depresión. Los conservadores de Baldwin obtuvieron una victoria aplastante. Brendan Bracken se encontraba ahora en el gobierno y al lado de su héroe, Winston Churchill. Pero había un grave problema. Churchill seguía oponiéndose a la política conservadora de autonomía para la India. Churchill estaba convencido de que la India, la joya del Imperio Británico, debía permanecer firmemente bajo el dominio británico, y que Gandhi era un agitador peligroso que solo traería problemas al pueblo indio. Problemas. Bracken estaba 4 cuadras al lado de Churchill. Cualquiera que fuera el coste político o personal para él. Pero había otra nube más peligrosa formándose en el horizonte. Esta vez mucho más cerca de casa, la aparición de Adolf Hitler en Alemania. Los años 30 para Bracken, ahora diputado, hombre de negocios de éxito, con abundantes contactos sociales, estuvieron llenos de fiestas, clubes nocturnos y casas de campo. Tiempo para una esposa, pero no cualquier esposa se adaptaría a nuestro fantasioso pelirrojo. Necesitaba una esposa trofeo. En casa de un amigo, Brendan Bracken vio a una potencial señora Bracken.
10 años más joven que él, Penelope Dudley Ward era una aspirante a actriz de 22 años, hija de Frida Dudley Ward, supuesta amante del príncipe de Gales. Penélope se encariñó con Brendan Bracken, pero no entendía por qué él no podía relajarse y sentirse a gusto consigo mismo cuando estaba a solas con ella. Si la quería, pensó, tenía una forma muy peculiar de demostrarlo. Penélope no tenía intención de entregarse a un amigo contrario cuyo interior estaba firmemente encerrado y nunca debía revelarse. La madre de Penélope, Frieda, dijo más tarde que ningún hombre podría haber sido más generoso o considerado con mi hija. Pero quizá era patéticamente tímido, o se sentía feo o inadecuado, pero ni una sola vez ofreció el más mínimo gesto de afecto a Penélope. Aunque Bracken afirmó que el rechazo de ella a su propuesta de matrimonio fue la razón por la que él nunca se casó más tarde, Penélope afirmó que en realidad nunca se lo propuso. Tenía miedo, le ponía nervioso aparentemente las mujeres jóvenes y núbiles. Se sentía mucho más cómodo con sus madres, pero él creo que era como un célibe irlandés, a falta de una palabra mejor. No lo era. Tenía algunas amigas de la alta sociedad en los años 30, pero a menudo me pregunto, ¿era solo espectáculo? Solo, era parte del aparato, parte del hombre de éxito, el político, el editor, y usted tendría una dama en el remolque. Sea cual sea la verdad, esta fue la última vez que una mujer apareció en la vida privada de Brendan Bracken. Sus amigos íntimos seguían siendo hombres. En la primavera de 1935, Hitler se estaba rearmando. Churchill, con el apoyo de Bracken, advirtió sin cesar sobre la tormenta que se avecinaba, como él la llamaba. En marzo de 1936, Hitler recuperó Renania contraviniendo el Tratado de Versalles de 1919 que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial. Los tambores de guerra europeos sonaban por segunda vez en una generación. La mejora de la economía, sin embargo, significaba que el público no tenía gusto por los belicistas. Y nadie en el Parlamento tomaba en serio ni a Bracken, considerado un vividor sin importancia, ni a Churchill, que estaba acabado. Bracken, en particular, era el bufón de la corte y el muñeco de ventrílocuo. Y era un fanfarrón sin pasado y sin futuro. Estaban solos. Bracken y Churchill como un grupo de dos, discutiendo incesantemente como una pareja felizmente casada. En noviembre de 1935, el dictador italiano Mussolini, aliado fascista de Hitler, invadió Abisinia, actual Etiopía. Y de repente, la gente tomó nota de las advertencias de Churchill. Bracken trabajó duro para conseguir el apoyo de los conservadores a Churchill y la casa de Bracken en Lord North Street se convirtió en la sede del lobby anti-appeasement. Creo que entre los networkers y spin doctors que he conocido, él era probablemente el mejor. Tenía una amplia gama de contactos. Tenía una habilidad natural para hacer amigos. Y esto vino de la calidez natural de carácter, creo. Él tenía una muy buena comprensión del lado más conspirativo de la política. Y eso jugó un papel muy útil cuando los apaciguadores conspiraban continuamente para deshacerse de Churchill. A medida que 1936 se convertía en 1937, la amenaza alemana se hacía cada vez más fuerte, tal y como había predicho Churchill. La opinión pública, aunque ridiculizada por Bracken como un montón de tenderos abofeteadores de mantequilla, estaba a favor de mantener la paz a cualquier precio. Pero la atención pública estaba ocupada con el asunto de Eduardo y la señora Simpson y la posterior abdicación. En mayo de 1937, Stanley Baldwin dimitió y Neville Chamberlain se convirtió en primer ministro. Visto como un pacificador, se esperaba que Chamberlain pudiera desviar el camino de una guerra segura hacia la paz. La lengua ácida de Bracken anunció que el ferretero, Baldwin, había dado paso al forense, Chamberlain. Ni él ni Churchill estaban impresionados con ninguno de los dos. Pero Churchill, además de advertir del peligro de Hitler, se encontró con otro problema más personal justo en su puerta.
Churchill, al que nunca se le había dado bien el dinero, se veía ahora reducido a un mísero sueldo de diputado, que invertía en su gran casa de campo de Chartwell, en plena campiña inglesa, que había comprado en 1922. Churchill no era bueno en sus finanzas personales y era reacio a cambiar su estilo de vida. Y creo que Bracken habría sido el asesor que lo mantuvo fuera de problemas financieros. Bracken siempre estuvo involucrado en las finanzas de Churchill. Su gran servicio temprano fue vender los artículos de Churchill. Muchos de los ingresos de Churchill provenían de artículos y libros. Bracken arregló que Churchill escribiera para sus periódicos y revistas y colocaba y encargaba artículos. Pero Churchill seguía sin fondos, así que Bracken se las arregló en secreto para ayudar financieramente a Churchill. En 1938, las cosas llegaron a un punto crítico cuando Churchill puso su amado Chartwell en el mercado. Brendan Bracken sabía que tenía que actuar. Hizo lo que mejor sabía hacer, arregló y... arreglado. Con Sir Henry Strakosch, con quien había comprado el Economist, creó el Churchill Fund. El propio Strakosch pagó la deuda bursátil de Churchill, que ascendía a unas 18.0 libras, casi tanto como el valor de Chartwell. La guerra con Alemania se veía como inevitable. Ambos lados del Atlántico podían ver que la situación en Europa iba hacia la guerra. Y Churchill era percibido como la única persona que podía liderar una Gran Bretaña en guerra. Pero Churchill no podía hacer eso, si estaba en bancarrota. A lo largo de 1939, los preparativos para la guerra se sucedieron por toda Europa. Se movilizan hombres, se cavan defensas, se cierran casas de campo y se preparan ejércitos. En septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia y Europa entró de nuevo en guerra. Bracken sintió instintivamente que había llegado la hora de Churchill y que iba a asegurarse de que este Churchill, su Churchill, ocupara su lugar en la historia como lo había hecho su predecesor John Churchill, el duque de Marlborough, 200 años antes. El primer ministro Chamberlain nombró rápidamente a sus asesores para que le ayudaran a luchar contra la amenaza nazi. La espalda de Winston fue el mensaje telegrafiado alrededor de la flota cuando Churchill fue nombrado de nuevo Primer Lord del Almirantazgo en el gabinete de guerra y Brendan Bracken se convirtió en su secretario parlamentario privado. Este trabajo estaba hecho para Bracken. Sus dotes naturales para la intriga y la mentira se pusieron ahora al servicio de todos sus contactos empresariales, políticos y sociales. Bracken era ahora el terrier a la puerta de la perrera de Bulldog Churchill. Brendan Bracken, junto con Lord Beaverbrook, ahora ministro de Producción Aeronáutica, eran los hombres que veían a Churchill después de medianoche. Los consejeros cercanos y amigos que apoyaron a Churchill día y noche. Pero el momento decisivo en la relación Bracken-Churchill se produjo en 1940. La guerra de Gran Bretaña no iba bien. Años de falta de inversión en las Fuerzas Armadas británicas, tal como Churchill había predicho de hecho. En última instancia, conduciría a la evacuación de Dunkerque, la pérdida de Francia y la caída de Noruega. Gran Bretaña se quedó sola en Europa. El Partido Conservador perdió el apoyo del Partido Laborista, que quería un gobierno nacional, y se negó en redondo a trabajar un día más con Neville Chamberlain como primer ministro. Los conservadores se reunieron en secreto para elegir un sucesor. Lord Halifax, secretario de Asuntos Exteriores, era la siguiente opción obvia como primer ministro. Era probable que Churchill apoyara la elección de Halifax. Pero en el gran momento de poder de Bracken, y con su antena siempre sensible, sabía que este era el momento de Winston Churchill si lo jugaba correctamente. Bracken le dijo a Churchill que si Halifax era propuesto como primer ministro y le pedían el apoyo de Churchill tenía que prometer a Bracken guardar silencio. Churchill lo prometió, y cuando en la reunión se propuso que Halifax fuera primer ministro, miraron a Churchill, que mantuvo la boca firmemente cerrada. Comenzó entonces lo que más tarde se conoció como el Gran Silencio que salvó a Inglaterra. Duró 2 minutos completos.
y al final de los 2 minutos, Lord Halifax dijo que sentía que no podía ser un primer ministro eficiente desde la Cámara de los Lores. La reunión miró a Churchill, y él aceptó. Así, el 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña. El gran fantasioso Brendan Bracken, desde sus raíces en la Irlanda republicana, pasando por las historias dudosas y muy coloreadas de su pasado y su singular relación con Churchill, ahora se había convertido en el agente del poder, y muy posiblemente el segundo hombre más poderoso de Inglaterra después del propio Churchill. La guerra de Gran Bretaña se estaba quedando sin suministros, por lo que acudió al viejo aliado Estados Unidos en busca de ayuda. Brendan Bracken había estado en Estados Unidos en 1937 y había conocido a muchos estadounidenses influyentes, entre ellos Harry Hopkins, que era la mano derecha del presidente Roosevelt. Así que cuando en 1941 Harry Hopkins fue enviado por Roosevelt para evaluar las perspectivas de Gran Bretaña y si los EE-MOUYO debería ayudar a Gran Bretaña, fue su viejo amigo, Brendan Bracken, quien conoció a Harry Hopkins a su llegada al sur de Inglaterra. Hopkins inmediatamente sondeó a Bracken. ¿Vas a dejar que Hitler se apodere de estos campos?, preguntó a Bracken, y con todo el peso de Winston Churchill detrás de él, respondió que no. En la carta manuscrita de Hopkins, al presidente de enero de 1941, despidió al ministro de Asuntos Exteriores, Sir Anthony Eden, como un hombre de poca importancia. Fueron realmente Bracken y Churchill los que persuadieron a Roosevelt para darles los tan necesarios suministros para continuar la guerra. Estoy seguro de que Hitler no puede derrotar al pueblo británico. Los británicos están decididos a ganar. Necesitan nuestra ayuda. Dependen de nuestra ayuda. Merecen recibirla. Son un gran pueblo. Estoy seguro de que van a ganar. Y sin estos suministros, Gran Bretaña no podría haber continuado la guerra. Gran Bretaña ya no estaba sola. En 1941, las ciudades británicas sufrían los constantes bombardeos de la Luftwaffe de Hitler. Pero había otra batalla aérea en curso, la batalla de las ondas aéreas, la guerra de la información. El Weimarer Churchill solo apuesta a esta guerra contra el pueblo alemán para salvar el imperio británico. Están sintonizando el Servicio General de Ultramar de la BBC. Bracken siempre había rechazado un puesto en el gobierno, prefiriendo permanecer firmemente al lado de su maestro Churchill. Pero Churchill necesitaba un experto para contrarrestar la máquina de propaganda nazi. Bracken era su hombre. El Ministerio de Información era el departamento central del gobierno que se ocupaba de la publicidad, la propaganda, la censura, las relaciones con la prensa y la radiodifusión. A partir de 1939, ha sufrido una sucesión de ministros ineficaces. Y Brendan Bracken asumió ese puesto gubernamental al que tanto se había resistido, como ministro de Información de Churchill. Su rueda de prensa de 1941, al tomar posesión de su cargo, es una de las escasísimas filmaciones de Brendan Bracken hablando en público. I was reclutado aquí. No sé por qué razón. Tal vez hay una razón, y es que yo mismo soy un hombre de prensa. Y entiendo que el deber de un hombre de prensa es dar las noticias. Y sé exactamente la cantidad de trabajo fiel y espléndido que hacen en este edificio los miembros de la profesión periodística. Por lo tanto, acudo a ustedes como colega absolutamente. Soy un hombre de prensa. Me interesan las noticias. Y si no puedo publicar noticias en los periódicos, bueno, cuanto antes me vaya de este local, mejor para todos ustedes y mejor para el país. El despacho de Brendan Bracken estaba aquí, en las salas de guerra del gabinete, bajo el Whitehall londinense.
Su escritorio todavía está aquí, su cama todavía está aquí, sus efectos personales, y fue desde aquí desde donde pudo actuar como mentor e intermediario de Winston Churchill. Únicamente porque había trabajado para Churchill durante tantos años, en los buenos y en los malos tiempos, fue el apoyo en el que Winston Churchill confió tan a menudo. Pero había un aspecto en el que Bracken y Churchill diferían, y era el papel de la British Broadcasting Corporation, la BBC. En la década de 1930, a Churchill se le había negado tiempo en antena para advertir de la próxima amenaza nazi. Mucha gente creía que la BBC era una rama del gobierno. La BBC era, y sigue siendo, una organización que defiende ferozmente su independencia frente a las injerencias gubernamentales. Los directivos de la BBC estaban muy recelosos porque sabían que Churchill quería hacerse con el control de la BBC en 1940. Les había acusado de pesimismo sin paliativos y los llamó el enemigo dentro de las puertas. Churchill seguía desconfiando de la BBC, pero Brendan Bracken, como hombre de prensa, creía que un país libre necesitaba una prensa libre. Convenció a Churchill de no seguir el ejemplo alemán de constante propaganda gubernamental, sino que le permitiera, como ministro de Información, asesorar sobre lo que se emitía en lugar de controlarlo. Bracken sabía que estaba pisando una delgada línea entre la censura y la libertad de información, pero Churchill confió una vez más en el criterio de su viejo amigo y dejó el futuro de la BBC en manos de Bracken. Y a día de hoy, la BBC le debe un enorme voto de agradecimiento a Brendan Bracken por su independencia del gobierno. Como ministro de Información, Brendan Bracken se encargó de dar a sus colegas periodistas las historias que querían, tal y como prometió el día de su nombramiento. Empleó a varios escritores destacados de la época, entre ellos Eric Blair, que más tarde, como George Orwell, satirizó su estancia allí en la novela 1984. Brendan Bracken, o BB como era conocido en el ministerio junto con Churchill, creía que la verdad era tan importante que debía ser protegida por un guardaespaldas de mentiras, se convirtió en el Gran Hermano y junto con la Habitación 101 y el Ministerio de la Verdad han pasado a la lengua inglesa moderna. En 1945, la guerra en Europa había sido ganada. Bracken había visto a su héroe atravesar los tiempos oscuros, las crisis financieras, el escarnio de los años 30. Convertirse en uno de los hombres más emblemáticos de Inglaterra. Brendan Bracken sentía que había desempeñado su papel en la historia porque Winston Churchill, había superado a su antepasado John Churchill, el duque de Marlborough. El lugar de su héroe en la historia estaba asegurado. Su trabajo como ministro de Información estaba hecho. Así que Winston Churchill, en el gobierno posterior a la victoria, dio a Brendan Bracken el puesto que Churchill había ocupado 2 veces, el de Primer Lord del Almirantazgo. En las elecciones de julio de 1945, Churchill se preparó para ser primer ministro en tiempos de paz. Pero en un giro inesperado, los laboristas obtuvieron una amplia mayoría. Churchill estaba fuera como primer ministro. Clement Attlee era el nuevo hombre en Downing Street. Y Bracken incluso perdió su propio escaño parlamentario en Paddington. Winston Churchill acudió a su familia en busca de apoyo. Para Brendan Bracken, el Parlamento había sido su familia durante casi 20 años, pero el Bracken de antes de la guerra, el fantasioso, el luchador por el honor de Churchill, se había suavizado. En 1946, Bracken, más viejo y maduro, pero aún con solo 45 años, volvió a presentarse al Parlamento, pero esta vez por Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra. Ahora Bracken se veía a sí mismo como un hombre del pueblo, y toda la energía y el empuje que habían llevado a Churchill al poder se dirigían ahora hacia sus nuevos votantes. Había echado de menos ayudar a los electores durante los frenéticos años de la guerra. Ahora tenía la oportunidad, en tiempos de paz, de representar y ayudar a la gente corriente con la que sentía una gran afinidad. Tal vez sentía en el fondo la necesidad de redimir su alma, que él sentía que había hipotecado para realizar esos sueños de infancia de la gran vida en la Inglaterra imperial. Su antigua escuela, Sedbergh, donde la única legislatura pasada en 1920 le había dado su pasaporte, la vieja corbata escolar. Le había hecho presidente del Consejo de Administración y ahora recibía una nueva biblioteca, pero típicamente de Bracken, estaba dedicada a Winston Churchill. Recuerde a Winston Churchill, dice sobre la puerta. Asistía regularmente a las reuniones de los gobernadores y el difunto Michael Thornley, director de la escuela en la década de 1950, le conocía bien. Occasionalmente me han dicho
que él tuvo que enfrentarse al hecho de que alguien a su servicio, no aquí, pero lo que sea, papel o algo así, usted, ya sabes, era no tirar de su peso y tuvo que ser sentado. Brendan llegaría a los extremos más extraordinarios. Siempre consigue a alguien que empuñe el hacha. Y él mismo desde el fondo se ponía a trabajar para ver cómo podía encontrar otro trabajo para ese tipo, sin decírselo, por supuesto. Así que el hombre, la víctima, por lo general terminaba muy desconcertado e incapaz de decir si había sido despedido o ascendido. Bracken, soltero y sin familia cercana, había pasado la mayor parte de su vida negando su pasado irlandés y su propia familia. Solo volvió a Irlanda 2 veces. Una vez, en 1928, vino a enterrar a su madre. Aquí, en el bonito cementerio de Glenkin, en Borrisolake, pero llegó demasiado tarde a la misa funeral. Vino de Londres a Dublín en barco y de Dublín directamente aquí en taxi. Y se quedó allí con lágrimas cayendo por su cara mientras su familia enterraba a su madre justo aquí. Sin decir una palabra a su familia, volvió al taxi. De vuelta a Dublín y de vuelta a Londres. La familia le recuerda con gran afecto. La familia le recuerda como un hombre que mantenía las distancias pero se mantenía en contacto. Un hombre que cuidó de su familia en tiempos en que se necesitaba ayuda, en términos de que nos educó a todos. Lo hizo por su familia, pero bien por su familia. Y la segunda vez fue en 1943, camino de la Conferencia de Canadá. El barco de Bracken había llegado a Limerick para reparaciones y estuvieron varados 2 días. Vamos, déjenme mostrarles dónde nací, dijo, dónde crecí. Y llevó a sus colegas, incluido Sir Anthony Eden, a recorrer la zona de Templemore y Limerick. Pero la gran ironía era que era un mentiroso compulsivo, que sus colegas nunca creyeron esta historia real cuando Bracken se la contó. Bracken se dedicó ahora a lo único que le quedaba, sus negocios y, en concreto, sus periódicos. Así que en este periodo, después de la guerra, el papel era corto, era austero, pero eran rentables. Bracken logró fusionar su periódico, el Financial News, con su competidor rosa, el Financial Times. Hablé con el historiador del Financial Times, David Kynaston, y le pregunté sobre la fusión. Bueno, creo que fue uno de los creadores del moderno Financial Times que se ha convertido en los últimos 20 o 30 años en uno de los grandes periódicos del mundo, y específicamente en el sentido de que en 1945, al final de la guerra, todavía era esencialmente un periódico de ciudad, de circulación relativamente pequeña, de enfoque relativamente estrecho, y bajo Bracken, por supuesto, otras personas estaban involucradas. Pero sin embargo, Bracken es la luz que guía. El periódico se transformó en uno que se ocupaba de un ámbito mucho más amplio, de Gran Bretaña en su conjunto, de la industria en su conjunto, de interés para los responsables políticos, las personas influyentes y así sucesivamente. Y posteriormente, en la década de 1960, tras la muerte de Bracken, adquirió una dimensión internacional y se convirtió en algo parecido al FT moderno que ahora reconocemos. Pero creo que la influencia de Bracken fue considerable. El índice de 30 acciones se convirtió en el FTSE 100 y a día de hoy es la medida definitiva del rendimiento de las acciones y ha sido copiado con éxito en todo el mundo. La edición irlandesa del Financial Times se imprime hoy, irónicamente, en Birr, a menos de 30 kilómetros de Templemore, donde nació Bracken. Brendan Bracken inició otra publicación especializada, History Today, título sugerido por el propio Winston Churchill. History Today inició su andadura en 1951 y desde entonces siempre ha reunido a los mejores y más recientes escritores de historia. Más de 60 años después, History Today sigue prosperando. En la primavera de 1958, a Bracken le diagnosticaron un cáncer de garganta terminal, consecuencia inevitable de años de fumar cigarrillos.
Pero el 8 de agosto de 1958 murió Brendan Bracken. Tenía 57 años. Cuando Churchill se enteró de la muerte de Bracken en el sur de Francia, grandes lágrimas brotaron de los ojos de Churchill y se derramaron por el rostro del anciano. Pobre querido Brendan, dijo. Pero estaba demasiado enfermo para asistir al funeral, muriendo él mismo 7 años más tarde, a la edad de 90 años. Clementine Churchill, la esposa de Winston, ya había perdonado al periodista pelirrojo que solía dormir en su sofá con las botas puestas. De hecho, llegó a apreciar todo lo que Brendan Bracken había hecho por su marido. A veces pensaba que Winston no lo había apreciado plenamente. Durante la guerra, como muchas otras personas, se acercó a él, porque vio que no era egoísta en lo que concernía a Churchill. Solo estaba ansioso por ayudar. Y cuando Churchill era difícil, actuaba como intermediario e intentaba que Churchill se comportara con sensatez. Así que ella comenzó de una manera racional a verlo como una fuerza benévola en la vida de Churchill. Ella estaba avergonzada, creo, de que él diera tanto y pidiera tan poco. Todo lo que hace, ya sabes, parece haber sido con un gran gusto y gran energía y una determinación para tener éxito contra todo pronóstico, porque él vino de un entorno más bien pobre y humilde, pero se elevó a sí mismo a, ya sabes, un gran jugador en la corriente principal de la sociedad en el nivel superior de la política. Churchill era el gran líder, pero era el consejero vital. A Churchill durante los periodos en que Churchill era aún bastante débil políticamente. Lamentablemente no fue un hombre feliz y su vida tiene grandes lecciones, porque logró todo lo que se propuso y al final lo encontró vacío. Siento una gran admiración por ese hombre. Estoy muy orgulloso de él y me gusta mucho, mucho. Y estoy muy orgulloso de llevar su nombre. En su testamento dejó dinero al Churchill College de la Universidad de Cambridge, que se inauguraría en 1960. Y generaciones de estudiosos han encontrado en la Biblioteca Bracken el centro neurálgico del Churchill College, tal y como Brendan Bracken hubiera deseado. El legado de Brendan Bracken está a nuestro alrededor, en nuestros periódicos, nuestra radiodifusión y nuestra literatura, pero sobre todo en su apoyo inquebrantable a la figura más emblemática del siglo XX. Winston Churchill, sin cuyo triunfo todos podríamos estar contando una historia muy diferente. Brendan Bracken habría odiado que se contara su historia. Dio instrucciones de que no hubiera servicios conmemorativos, que no hubiera biógrafos, que sus papeles fueran destruidos después de su muerte. Y Alex Ailey, su chofer, tardó 8 días en quemar todos sus papeles en la chimenea de Lord North Street. Solo había 3 personas en el crematorio para el funeral de Bracken. Tras lo cual, su chofer, Alex Ailey, tomó las cenizas de Brendan Bracken y las esparció en las marismas de Romney, detrás de los puertos de fregadero de los que su amo, Winston Churchill, era entonces Lord Alcaide. Moriré joven y seré olvidado, fue el comentario tan citado de Brendan Bracken. Y en eso, el devoto sirviente de Winston Churchill, y algunos dirían su hijo secreto, estaba equivocado.